¿Estás cansado del típico atril de calle que no sujeta bien las partituras? Quédate en este vídeo porque hoy te muestro una solución a este problema. Se trata de un nuevo atril creado con tecnología 3D y que está diseñado para utilizarse con los dispositivos móviles, que va a solucionar los problemas que solemos tener cuando tocamos en la calle. Como muchos de vosotros ya sabéis, los atriles tradicionales de metal tienen varios inconvenientes. El primero de ellos es que son bastante difíciles de adaptar a un instrumento y una vez que lo conseguimos ya no nos suelen servir para otro. Y últimamente con estos nuevos atriles de metal se da la circunstancia que si no tenemos cuidado al manipularlos se suelen romper. Otro de los inconvenientes es que son un poco inestables y si no tenemos cuidado los papeles terminan en el suelo. Y por último, no están adaptados para utilizarlos con dispositivos móviles. Y ahora abordamos qué es y cómo funciona este nuevo atril de la marca 3D Tone. Y es que si tocas en la calle, si eres músico de banda, tocas en una charanga, tocas en una agrupación musical, este atril te va a hacer la vida muchísimo más fácil. Y este atril se divide en dos partes. Por un lado, el brazo principal articulado, que como podéis ver viene con un imán incorporado, y por otro lado la pieza que se fija a la bomba del instrumento. También vais a recibir una bolsita donde tenemos todos los elementos necesarios para el montaje. Y en vuestro pedido vais a encontrar una bolsita para poder guardarlo cuando no sea necesario. Muy bien, ahora vamos a proceder a montar el atril. Es recomendable que tengáis un destornillador, ya que necesitamos apretar esta pieza, ¿vale? Y es importante tenerlo disponible. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es juntar las dos piezas principales y lo vamos a hacer usando esta pieza que la insertamos aquí y ajustamos este tornillo. Gracias a esta tuerca con palomita lo que podemos hacer es fijar el atril a la altura que nosotros queramos y como veis, una vez que queda apretado, ni se mueve. Y por último quedaría esta parte que es la que se fija al instrumento, en este caso normalmente a la bomba del primer cilindro o del primer pistón en su caso. Y para ello tenemos esta tuerca. Y en el caso de que la tubería de nuestro instrumento sea demasiado estrecha, podemos ponerle este accesorio que ajustaría más. Y ahora listo, vamos a ver cómo queda en el instrumento. Como podéis ver, esta es la posición en la que quedaría el atril. Y ahora os cuento un punto de mejora que he encontrado, y es que este tornillo es un poco justo. Funciona bien, pero sí que es verdad que hay que forzar un poquito esta pieza para que ajuste y lo podamos colocar, ¿vale? Es algo que ya he notificado y seguro que se va a solucionar muy rápidamente. Y como podéis ver, así quedaría con el dispositivo móvil. Ahora os quiero dejar algunos consejos y recomendaciones de uso para este atril. La primera recomendación es que montéis el atril en casa con tranquilidad. Creo que tiene bastantes partes y lo mejor es hacerlo en un lugar controlado. Si lo hacéis en la calle podemos perder piezas y esto puede ser un problema. Si lo vais a usar durante varios días seguidos, lo mejor es dejarlo montado. A lo sumo se puede quitar esta palomilla para que esta parte caiga aquí y así podemos meter la tuba en la funda o en el estuche sin ningún tipo de problema. Incluso puede ser buena idea dejar esta pieza siempre fija en la tuba. Y encarecidamente os recomiendo que tengáis mucho cuidado con todos los tornillos, ya que son muchos y perder uno imposibilita el uso normal de este fantástico atril. Y la última recomendación es que aquellos que sois más de partituras, creo que se puede perfectamente adaptar este atril con el imán y con una pieza de metal a unas partituras de papel tradicionales. Bueno, como habéis podido ver, este atril sin duda alguna es muy útil para aquellos músicos que tocan en bandas, que tocan en charangas y que hacen procesiones, desfiles, fiestas de todo tipo, porque bueno, yo creo que facilita muchísimo la vida. Espero que el vídeo os haya gustado. Si estáis interesados en este atril, os dejo todos los enlaces en la descripción y en el primer comentario. Me gustaría saber qué os ha parecido el vídeo y qué tipo de atril utilizáis. Y, como siempre, os animo a que os suscribáis a mi canal de YouTube, le deis a like, que es súper importante, y que activéis la campanilla para estar al día de todo lo que comparto con vosotros. Un saludo.